el mayor reto que nosotros tenemos en esta generación es poder oír la voz de Dios. Yo quiero llevarlo en esta noche a oír la voz de Dios. Yo quiero que usted pueda reconocer. Yo no entiendo. Les decía a mis discípulos el día martes que tuve el último discipulado con ellos. Yo no entiendo cómo las personas se confunden y las personas dicen: es que yo no sé si es el diablo o es Dios. ¿Cómo usted no va a conocer la voz de Dios? Yo me acuerdo que pequeño, cuando mi papá llegaba, hasta el sonido del portón sabía cuándo era mi papá y cuándo era mi mamá. Porque cuando era mi papá era un romplón, era fuerte. Cuando llegaba mi hermana y mi mamá lo ponían, pero nosotros lo paramos. Viene mi papá. Y escuchábamos el pito y salíamos del automóvil. Nosotros salíamos a ver a saludar a mi papá. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque si usted tiene una relación continua, permanente, presente en el ahora con Dios, usted no va a ser confundido. Una de las claves de que nosotros enseñamos aquí en la iglesia, en el Instituto de Liderazgo, en la Universidad del Ministerio Sobrenatural, un verdadero profeta primero te lleva a oír la voz de Dios, no la voz de él. Lo vuelvo a repetir: un verdadero profeta de Dios, una verdadera profeta de Dios te lleva primero a oír la voz de Dios que la voz de él. Hoy tenemos mucha gente que depende de una palabra profética. Yo no dependo de una palabra profética, yo dependo de Dios. Gracias por las palabras proféticas, pero yo dependo de la palabra de Dios. Y después pueden venir las palabras que me den, pero primero yo dependo de la palabra. Hay gente que si no, es que voy a ver qué me dice el profeta. Eso es adivinación, eso es brujería espiritual. Usted tiene que decir: voy a ver qué me dice Dios en la palabra, voy a ver qué me dice Dios en la oración de hoy. Amén. No lo que me dice el apóstol, no lo que me dice la profeta, porque la gente siempre está pendiente. Vamos a ver qué me dice el profeta. Hay gente que se me acerca y dice: apóstol, el Señor me dijo que me diera una palabra, a mí no me ha dicho nada. Usted no me va a manipular a mí. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Porque hay gente que te quiere manipular. Es que el Señor me habló, a mí no me ha hablado nada. Yo no sé si fue el diablo que te habló. Porque cuando Dios realmente a ti te habla, realmente hay algo que marca la diferencia. Y eso es lo que yo quiero enseñarle en esta hora. Por eso la Biblia dice en Mateo 13:9, lo vuelvo a repetir, que el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy tenemos tanto juicio, tanta aflicción, tanta calamidad, que se nos dificulta oír la voz de Dios. Queremos oír siempre la voz del apóstol, del pastor, la voz de la pastora, la voz de la profeta, pero no queremos oír a Dios. Queremos oír al mentor, que el mentor ore por nosotros. Yo no. Yo lo primero que hago cada mañana, Señor, es oír la voz de Dios. El salmista decía: oh Jehová, y el salmista decía, después de oír la voz de Dios, David decía, primero decía David: Señor, oigo tu voz. Y después decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Pero lo primero que hacía David era oír la voz de Dios. ¿Qué significa la palabra oír? La palabra oír significa poner atención, significa estar muy atento, significa estar alerta para obedecer. Lo vuelvo a repetir: oír significa poner atención, estar muy atento, estar alerta para poder obedecer. El problema que nosotros vemos en las 7 iglesias, recuerdan ustedes del Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y todas esas iglesias. Vamos en Apocalipsis 2:7. ¿Cuál era el problema que tenían estas iglesias? Estas iglesias tenían escasez de oír la voz de Dios. Y les dice: mire, el que tiene oído, les dice Apocalipsis 2:7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y les dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire lo que dice el versículo 11, ahí mismo, Apocalipsis 2:11. Mire lo que dice, para que usted vea todo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 17 también les dice de nuevo: ¿por qué? ¿Cuál era el problema? Que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál era el problema de estas 7 iglesias? Tenían escasez de oír la voz de Dios. Y escuche lo que le voy a decir, porque yo no iba a enseñar esto hoy, yo iba a enseñar acerca de la gratitud. Pero el Señor me dice: enséñales acerca de oír la voz de Dios. Como a las 4 estaba orando, me dice: enséñales del oír. Deja la gratitud, los beneficios para el otro jueves, pero enséñales acerca de oír mi voz. Porque el Señor me dijo: la iglesia hoy no está oyendo mi voz. Cuando usted no oye la voz de Dios, usted no se arrepiente. Y cuando usted no se arrepiente, viene juicio para una vida. Lo vuelvo a repetir: cuando usted no oye la voz de Dios,
usted no se arrepiente. Y cuando usted no se arrepiente, viene juicio. Por eso usted ve en las iglesias hoy mucha gente que vive sin temor de Dios. Alguien que no oye la voz de Dios insiste en seguir haciendo lo mismo. Se empecina en no cambiar. Él cree que lo que está haciendo es lo correcto, que nadie tiene la razón, solo él, porque opera bajo un espíritu de orgullo. La gente que no oye la voz de Dios, de eso voy a hablar el domingo, no quiere cambiar. Yo quiero decirle, estamos en la era del Espíritu, en la era del Espíritu Santo. Estamos en la temporada más grande que Pablo, que David, que Abraham, que Moisés quiso vivir. Pero lo siento por ellos, no era la temporada para ellos, era para nuestra generación, era para usted y para mí. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Yo quiero decirle, usted no puede caminar en el Espíritu sin oír a Dios. Si en esta temporada usted quiere ser exitoso, si en esta temporada usted quiere ser próspero, si en esta temporada usted quiere tener éxito, si usted quiere tener un buen matrimonio, usted necesita dos cosas: caminar en el Espíritu y oír la voz de Dios. Si usted no hace esas dos cosas, usted no va a saber dónde ir. Por eso mucha gente lo primero que hace, porque no oye la voz de: me voy mojado, me voy a España, me voy a trabajar como mesera, me voy a cuidar allá, cuando acá son abogados, cuando acá son gente importante y allá van a ser cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque los gringos siempre te van a dar el trabajo que ellos no quieren hacer. En tu país tú haces lo que Dios te asignó para hacer, no vas a hacer el trabajo. Yo no sé si alguien me está escuchando acá. Si Dios te trajo y decidió que tú nacieras en Honduras, es porque acá en esta nación te va a prosperar, pero necesitas oír la voz de Dios. Si no escuchas la voz de Dios, nada va a suceder. Dile que está a tu lado: yo no me voy mojado. Ese Donald Trump, ese gringo loco, cree que todos nos queremos ir mojados. Está loco. Él no sabe que aquí en Honduras hay bendición. Él no sabe que aquí en Honduras hay prosperidad. Está loco ese gringo que cree que todos queremos irnos. Yo quiero escucharle. Quiero decirle, solo el remanente va a escuchar la voz de Dios. Hay gente que ahora anda perdida por no escuchar la voz de Dios. Dice la gente: es que yo quiero escuchar la voz del profeta. Yo digo: no quiero escuchar la voz de Dios. Qué bueno que hay profetas, los necesitamos, claro que sí, pero no son la voz primera. La voz primera es Dios siempre. Siempre voy a escuchar a Dios. No se acostumbre a que le dé palabra profética, porque ahí hay un espíritu de adivinación. ¿Me está escuchando? Por eso la gente está estresada, la gente está llena de afán, la gente está llena de ansiedad. Pastores haciendo otra cosa cuando lo que tiene que hacer es predicar. Miren lo que dice Juan 5, 28, 29. Porque quiero que tengamos un tiempo para adorar y para ministrar. Miren lo que dice Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. ¿Quiénes? Mire, yo quiero que usted lea con revelación. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora. Dígalo. Si usted no escucha, no se preocupe. Los muertos, los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, dígalo, a resurrección de condenación. Diga conmigo: solo el remanente va a escuchar la voz de Dios. Cuando usted no oye la voz de Dios, usted va a vivir sin ningún objetivo, sin visión. Pero cuando escucha la voz de Dios, usted va a vivir con propósito. Por eso algunos de ustedes andan con el novio. Mejor me quedo callado. Pero cuando usted oye la voz de Dios, usted anda con la persona correcta. Usted no está dudando: Señor, será este, será la otra, y prueba aquí, prueba allá. No. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted dice: esa es. Cuando yo vi a mi esposa, yo vi a Jacoloche, yo dije: con esa me caso. Y le dije a mi expastor de jóvenes, y mi expastor de jóvenes me dice: estás loco, me dice, no te vayas a meter con esa muchacha porque es como mi hermana, pero yo me voy a casar con ella. Estás loco, me dice. Y me terminé casando con ella, porque yo oí la voz de Dios. Usted se quiere casar. No, Señor, la primera que entra a la puerta es, y entra Hermelinda, y tú crees que. Diga conmigo: tengo que escuchar la voz de Dios. ¿A qué está conectado el oír? El oír está conectado a la segunda venida de Cristo.
Por eso esta casa es una casa de revelación, de caminar en lo sobrenatural. Una hija hace unos 3 domingos le profetizó: hija, Dios te va a condonar esa deuda de $10,000. Y ella me quedaba viendo: ¿y usted cómo sabe? El Espíritu me lo dijo. Porque cuando usted oye la voz de Dios, el Espíritu está en la tierra y Él te revela las obras, los propósitos del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y qué sucedió? A los 4 días Dios le canceló esa deuda de $10,000. Porque cuando usted oye y usted declara, usted sabe que eso se va a cumplir. Usted no es mago, usted no es brujo, usted es un hombre de Dios. Hay un ámbito profético. En la cobertura que tenemos hay un apóstol y hay una profeta. Amén. ¿Qué produce el oír? Romanos 10:17 dice que el oír produce fe. Diga conmigo, fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe, dígalo, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dígalo de nuevo: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el griego, cuando usted va a la parte activa y a la parte pasiva, lo que ahí dice, hay una continuación en la parte del griego, y dice: la fe es por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír, y después otra vez, y el oír 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 por la palabra de Dios. No es oír una sola vez, es constantemente. La fe es por el oír, el oír, el oír y el oír y el oír, el oír. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quién le he enseñado yo en esta casa? Según la dimensión de su fe, así será la dimensión de su oír, así será la dimensión de su fe. Repito esto: según la dimensión de su oír, así será la dimensión de su fe. Si usted es una persona que usted no ora, usted no va a poder entender ni conocer la revelación de Dios, ni va a poder caminar en lo sobrenatural. Para el cristianismo de esta hora, el cristianismo para mucha gente es una religión. Cristianismo no es religión, cristianismo tiene que ver con una relación. Cuando usted vea que hay incertidumbre en la nación, que hay incertidumbre en la ciudad, que hay incertidumbre en el continente americano, y usted dice: pero ¿cómo lo voy a hacer si cada día vendo más? Usted no se preocupe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y la Biblia dice que en los días de hambre, en los días de escasez, a los justos no nos va a faltar absolutamente nada. Yo me tomo de esa palabra. Yo no oigo la HRN, la HCH, yo oigo lo que Dios dice. Yo oigo lo que Dios me dice a mí en la intimidad, no lo que le dice a otro, lo que me dice a mí. Y si has hablado con Dios, no te vas a morir de hambre en este país, no te va a faltar nada en esta ciudad, si sabes quién es tu Dios. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Dile: yo no me voy a morir de hambre, a mí no me va a faltar nada. Yo sé quién es mi Dios y yo conozco su voz. Dale un aplauso poderoso a Dios. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres tener esa casa? ¿Quieres comprar ese terreno? ¿Quieres comprar ese carro? ¿Quieres que tus hijos salgan a estudiar al exterior? Comienza a oír la voz de Dios. Y cuando oigas la voz de Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Por eso, el no oír no produce fe. Su fe no va a crecer si usted no oye con